6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 19 de noviembre y el día viene apretadito en lo informativo y yo diría que algo nublado, no por el cielo y sí por la bolsa. Resbalón en los mercados. ¿Qué les duele? Bueno, yo diría que dos cosas. Uno, no saber si la Reserva Federal va a bajar o no va a bajar tipos de interés en diciembre. La incertidumbre les está matando. Y dos, las dudas que genera la tecnología, en concreto la inteligencia artificial. Muchos cuestionan el retorno de las grandes inversiones en inteligencia artificial que están realizando las grandes corporaciones. Y si uno habla de inteligencia artificial, aquí la reina es Nvidia, que hoy presenta resultados del primer trimestre del año. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La tecnológica publica cuentas en uno de los momentos más tensos que se le recuerda al sector de la inteligencia artificial, con caídas en las bolsas de empresas ligadas a la IA y con muchas voces del mercado apuntando a una posible burbuja. De hecho, los títulos de la compañía de semiconductores han caído un 2,7% en la sesión del martes. En los últimos 5 días, sus acciones llevan una caída acumulada de más del 6%. El consenso de analistas estima unos ingresos de más de 55.000 millones, lo que supondría un aumento de un 17% respecto al trimestre anterior. Para el conjunto de su ejercicio fiscal 2026, los expertos señalan que su beneficio neto podría superar los 84.000 millones. Además, esperan que sus ingresos se acerquen a los 300.000 millones en 2027. Javier Cabrera, analista de XTB. El porcentaje de sorpresa, es decir, la diferencia entre el beneficio por acción reportado y el esperado, cada vez se reduce más. Creo que esto también lo que está indicando es que ya ese crecimiento se va agotando poco a poco, el mercado ya va ajustando, va tomando el tono a las cuentas de Nvidia y por tanto es mucho más complicado que el impacto después de los resultados sea positivo. A pesar del pesimismo creciente dentro del sector de la IA, Nvidia sigue anunciando multimillonarias inversiones. Junto a Microsoft, las dos compañías invertirán 15.000 millones de dólares en Anthropic, que es una de las rivales más fuertes de OpenAI. Así valoraba el acuerdo Satya Nadella, CEO de Microsoft. Estoy muy emocionado de estar aquí con Dario Jensen. Lo que ambos están haciendo, Nvidia en la capa del silicio, Anthropic en la capa cognitiva, está dando forma a lo que todos los desarrolladores y todas las organizaciones podrán construir en el futuro. Nvidia invertirá 10.000 millones, mientras que Anthropic se compromete a usar la tecnología de chips de la compañía de Jensen Huang. Este acuerdo ha hecho elevar la valoración de la empresa de IA de 183.000 millones de dólares en septiembre a 350.000 millones. Los resultados de Nvidia llegarán al cierre del mercado y sus perspectivas sobre la inteligencia artificial serán analizadas con lupa. Y ojo, porque las apuestas apuntan a movimientos del 7% en una u otra dirección, arriba o abajo. Junto a Nvidia, hoy también conoceremos las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, Susana, Wall Street y el mundo entero de los mercados se prepara para recibir las cuentas de la favorita de la inteligencia artificial en medio de las dudas sobre las tecnológicas, sobre sus altas valoraciones y las perspectivas de la IA que vienen sacudiendo a las bolsas de manera intermitente ya desde hace una semana. Son 4 jornadas de caídas, 5 para el Nasdaq y llevan al S&P 500 a marcar su mayor caída desde agosto. Cerraba ayer el índice rector de Wall Street en 6.617 puntos. El Nasdaq es el que peor parte se llevaba, con caídas del 1,21%, y en página de futuros vemos cómo se extienden las caídas, aunque de manera mucho más moderada, en lo que parece un movimiento de congelación a la espera de Nvidia, que llegará al cierre del mercado. Y es que hay que ver claramente cómo la ponderación de Nvidia de la de Jensen Huang, cercana al 7% en el S&P 500, garantiza que la evolución del mercado esté directamente ligada a la de Nvidia. En ese mapa de calor, para los que vean YouTube, se ve el golpe al sector tecnológico de la jornada de ayer, con esas caídas que rondaban el 3% en Nvidia y que
marcaba el ritmo de los gigantes, de los magníficos y del resto del sector. El informe de ganancias podría desencadenar una fluctuación de 320.000 millones de dólares en el valor del fabricante de chips de IA, según apuntan los datos de la firma de análisis de opciones Orats, que apunta a fluctuaciones de alrededor del 7%. Entre tanto, clave ver lo que pasa en el mercado de bonos, donde han ido, aunque no en masa, los inversores en medio de lo que ha sido una cierta huida del riesgo, aunque tampoco avalancha hacia los bonos. El Treasury a 10 años se sitúa en el 4,1%, esa rentabilidad del bono americano a 10 años, 4,11%, y todo mientras la mirada está puesta en qué va a hacer la Fed, los de Powell, en la reunión de diciembre, mientras se han ido enfriando las expectativas de recortes de tipos que ahora, según la herramienta FedWatch, apenas alcanzan el 49%. Y todo, por supuesto, en lo que también es la cuenta atrás para hoy mirar con lupa la última reunión de la Fed, con las actas, con las minutas que se publican hoy también, y por supuesto con las voces más discordantes dentro del seno de los de Powell. En cuanto a lo que está haciendo el resto del mercado, vemos como el oro entra a recuperar posiciones en medio de lo que es el sentimiento del mercado. $4.087 es lo que estamos viendo en el activo refugio por excelencia, mientras vemos como los futuros europeos se preparan para extender las caídas de ayer. Los futuros del DAX, que caen después de haber llevado los índices europeos ayer a su nivel más bajo en un mes, y que hoy además van a tener examen con datos de inflación. El más madrugador va a llegar por parte del Reino Unido, una alimentación de datos que muestran debilidad económica, y a las 11 de la mañana que llegará el IPC de la eurozona. Y hoy Volodymyr Zelensky, abrimos página de geopolítica, llega a Turquía en esa gira europea que comenzó este lunes. Primero fue París y ayer fue España. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, recibió a Zelensky en Moncloa y compareció junto a él en la Sala Barceló, la sala de las grandes ocasiones. Sánchez anunció que España movilizará 817 millones de euros para ayudar militarmente a Ucrania y para acelerar la reconstrucción del país. A lo largo del próximo mes, España va a movilizar un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por un importe de 615 millones de euros. Este paquete incluirá, en primer lugar, el envío de nuevo equipamiento defensivo por un valor aproximado de 300 millones de euros y como parte de nuestro acuerdo bilateral de seguridad, que, como recordarán, son 1.000 millones de euros. Pedro Sánchez intenta ganar peso en la resolución del conflicto entre Kiev y Moscú tras ser apartado por Estados Unidos este verano. Zelensky insistía ayer en la unidad en su visita a España como única forma para defender la invasión de Ucrania. Hemos hablado con el señor presidente del Gobierno los esfuerzos diplomáticos, la presión sobre Rusia mediante sanciones para que pongan fin a la guerra. Estamos hablando de la flota naval rusa, de los activos rusos que deben ser destinados para defendernos de la agresión rusa. Esto tiene importancia para todos en Europa. El presidente ucraniano necesita armas para enfrentar el 5º año de la gran invasión rusa a su país, especialmente tras la negativa de Donald Trump a cederle el misil Tomahawk. La de ayer fue la tercera visita del líder ucraniano a España. La gira europea Zelensky pone de manifiesto una verdad incómoda para Moncloa. Europa tiene que rearmarse como nunca. En 8 décadas debe construir un mando común y debe construir también una estructura militar única. Mientras tanto, al otro lado del charco, Donald Trump refuerza la alianza con Arabia Saudí y la declara aliado prioritario fuera de la OTAN tras la primera visita del príncipe Mohammed bin Salman a Washington en 7 años, en la que se han cerrado acuerdos millonarios en defensa, en tecnología y también en energía. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es. El presidente estadounidense recibía anoche en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí en una cena que contaba también con la presencia de figuras como Elon Musk, el futbolista Cristiano Ronaldo y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Durante el encuentro, bin Salman anunciaba que Arabia Saudí planea elevar su inversión en Estados Unidos hasta casi $1 billón, una apuesta que abarca sectores estratégicos como la tecnología avanzada, la inteligencia artificial, la energía y la cooperación nuclear civil.
Hoy y mañana anunciamos que vamos a aumentar en 600.000 millones hasta casi $1 billón la inversión real y las oportunidades reales, con detalles en muchas áreas, y el acuerdo que firmamos hoy en muchas áreas de la tecnología, materiales de IA y manes crea muchas oportunidades de inversión. Entre los acuerdos figura también la compra de aviones F-35, un asunto que durante años ha generado reticencias en Washington. Se trata de los aviones de combate furtivos más avanzados del mundo que solo fabrica Estados Unidos y que era una de las prioridades de Bin Salman durante esta visita. Cuando miras los 35 y me preguntas si es lo mismo, creo que va a ser bastante similar. Esto es muy importante, Israel es muy importante y sé que les gusta reducir los aviones, pero no creo que eso te haga feliz. Israel ha sido un gran aliado y lo estamos viendo ahora mismo, pero en lo que respecta a mí, creo que ambos están al nivel que deberían estar, en lo más alto. Trump califica a Arabia Saudí como un aliado militar prioritario fuera de la OTAN. Es un estatus reservado a países con los que Estados Unidos mantiene una cooperación estratégica y de defensa especialmente estrecha. Esta designación otorga a este país un acceso preferente a equipamiento militar estadounidense y abre la puerta a una coordinación más intensa en materia de seguridad regional. Además, marca una nueva era en la relación bilateral de cara a consolidar la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. Son las 7:11, es miércoles 19 ya de noviembre y el día nos trae más noticias. La Comisión Europea va a proponer este miércoles un retraso en la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Una medida que, según voces críticas, supone una concesión a las presiones de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. La iniciativa llega después de que varios Estados miembros y también asociaciones industriales europeas pidieron una prórroga al considerar que los estándares técnicos necesarios para cumplir las exigencias aún no estarán listos a tiempo. El retraso también refleja la preocupación por no perder competitividad frente a Estados Unidos y China. Si la propuesta prospera, las obligaciones para los sistemas de alto riesgo no entrarían en vigor hasta agosto de 2027. Donald Trump habría autorizado un plan de acciones encubiertas en Venezuela, lo cuenta The New York Times. Así es, según esta información, tras el despliegue del mayor portaaviones del mundo en el Caribe, Trump habría aprobado medidas adicionales para presionar a Venezuela y prepararse para la posibilidad de una campaña militar más amplia. También habría dado el visto bueno a los planes de la CIA sobre medidas encubiertas dentro del país que podrían estar destinadas a preparar el campo de batalla para nuevas acciones, mientras en medio de estas tensiones con Nicolás Maduro reitera su ofrecimiento al diálogo y declara a Jesucristo como dueño de Venezuela. Voluntariamente desde el Palacio de Miraflores, hoy, martes 18 de noviembre del año 2025, declaro que ratifico como Señor y dueño de Venezuela a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en España el Gobierno sigue adelante con su plan de presentar los presupuestos generales del Estado el año que viene. Tras la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros de un techo de gasto récord para el año que viene, que se ha fijado en 212.000 millones de euros, un 8,5% superior al que se presentó para 2025. Primer paso para la elaboración de las cuentas del año que viene, para las que el Gobierno no tiene apoyo suficiente tras la ruptura por parte de Junts. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda. De esta forma cumplimos con el primer hito fundamental de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 26, que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, vamos a presentar porque van a ser buenos para el conjunto de la ciudadanía y estamos trabajando para que sean percibidos por la mayoría de los grupos políticos como realmente una necesidad que tenemos que trasladar para que los hogares la puedan disfrutar. El Gobierno también ha aprobado la senda de estabilidad para el periodo 2026, en la que se fija un objetivo de déficit público en el 2,1% del PIB el año que viene. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Un frente dejará inestabilidad en el tercio norte peninsular, con cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia Norte, la Ibérica Norte, Alto Ebro, Pirineo y especialmente en el área cantábrica, donde podrán ser persistentes. También habrá lluvias aisladas en zonas cercanas y el nordeste de Cataluña, y en montañas del norte se esperan nevadas. Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, pero bajarán en el resto del tercio norte, Meseta, Ibérica Sur y extremo oeste. Los vientos serán mayormente moderados o incluso con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Bajo Ebro, Ampurdán y litorales de Galicia y Cantábrico. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris, celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Descubre Guanajuato de la mano de Catay con otra mirada y viaja al corazón más auténtico de México. Camina entre callejones que cantan historias, admira la belleza de sus ciudades patrimonio y pueblos mágicos, brinda en sus viñedos y siente la emoción de estar en la tierra donde nació la voz de José Alfredo Jiménez. Vive Guanajuato 9 días desde 1.735 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes. Guanajuato, Gobierno de la Gente, Secretaría de Turismo e Identidad. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:17, miramos a los mercados para ver qué es lo que tenemos. Lo primero, Asia, que está activa generando información y movimientos. ¿De qué color vienen las pantallas? Bueno, pues hoy es verdad que no son movimientos demasiado destacados, pero el color es claro y convincente, que se deja llevar por las ventas mientras se extienden las caídas a la espera, por supuesto, de las cuentas de Nvidia. El índice Nikkei en Tokio cae apenas un 0,02% a esta hora, aunque son los tecnológicos los que más caen en el índice de Tokio. El Kospi surcoreano cae con algo más de fuerza, es un 0,80%. Tenemos al Hansen de Hong Kong con un retroceso del 0,36%, mientras que vemos a la China continental, a Shanghái con tono positivo hasta ahora del 0,16%. En India, el Nifty sube ese 0,24% y en la bolsa de Australia, el ASX 200, que pierde el 0,25%. Echamos un vistazo al mercado americano. Los futuros vienen. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. En signo mixto, con subida del 0,01% para el Dow Jones, caída del 0,01% para el S&P 500, cae un poco más el Nasdaq 100, bajada del 0,07%. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. Vienen los futuros bastante planos. Podríamos vivir una jornada de transición a la espera de esas cuentas de Nvidia y de las actas de la reunión de la FED. El futuro del DAX prácticamente sin movimientos, futuro de FT100 de Londres y de Eurostoxx 50 cayendo un ligerísimo 0,05%. Las criptomonedas aguantan. En las últimas 24 horas las vemos en verde, rebotando.
Bitcoin 90.611 dólares. Sí que es cierto que la última semana han caído un 13%. Ethereum en la última semana descenso del 12,70%, pero frente a ayer rebota también en verde, 3.030 dólares. Con esta fotografía vamos directos al contenido. Bueno, hoy la tecnología está en el punto de mira, la tecnología en todo el planeta, en todo el mundo, y en Asia no es excepción, a la espera de Nvidia. Pues sí, efectivamente, en este escenario y en lo que ha sido esa venta masiva de las últimas horas, hoy se extienden las caídas de forma más moderada, pero continúan a la baja. De hecho, en Japón, por ejemplo, tenemos Advantes, el fabricante de equipos de prueba de semiconductores, ha llegado a caer un 4% y hasta ahora el ritmo de la caída es mucho más moderado. Vemos a sus títulos retroceder un 0,49%. Por su parte, tenemos a títulos como Renesas también, que viene de haber caído un 4,5% y hasta ahora se recupera y vemos cómo a esta hora cae mucho menos. SoftBank, por su parte, que deshacía su posición en Nvidia hace más de una semana, hoy sube un 0,53%, y en Seúl tenemos a títulos como Samsung o SK Hynix que reducen también el nivel de pérdidas y están cotizando a la baja un 0,50 y un 0,79%. Capítulo aparte, vamos a hablar de KTL, el proveedor de Tesla, que hoy está subiendo un 2% tras haber anunciado que espera comenzar la producción a pequeña escala de baterías de estado sólido para 2027. Más página de resultados muy importante, Temu, PDD Holdings, eleva su facturación trimestral un 9%. Pues sí, efectivamente, es el nombre de la matriz de la que cotiza y que para todos los demás está más conocido como ese gigante online minorista que es Temu. La compañía ha presentado cuentas, constata que las medidas adoptadas por el gigante del comercio electrónico centrado en el valor para reducir los precios en medio de la batalla de precios que se ha desatado en el país precisamente por esa debilidad del consumo están dando resultados. Las acciones de las empresas que cotiza, de hecho, en Estados Unidos se anotaba subidas en la jornada de ayer a primera hora, finalmente cerraba con caídas importantes y en un momento donde los gigantes minoristas como PDD, Alibaba y JD.com intentan atraer compradores. Son algunos de los protagonistas hoy que vemos también como los títulos de Alibaba han estado cotizando con subidas en Wall Street. Atentos a Xiaomi, que cae en bolsa tras advertir de una subida de precios en los smartphones. Sus acciones han llegado a caer más de un 4%, ahora son un 0,45%. La compañía tecnológica ha advertido tras presentar resultados de precios más altos para los teléfonos inteligentes en 2026 por una razón, el aumento de los costos de los chips de memoria para satisfacer la creciente demanda de inteligencia artificial. Un anuncio que ponía sobre la mesa mientras aumentaba un 81% sus beneficios trimestrales por las sólidas ventas de vehículos eléctricos. El tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo está redoblando sus esfuerzos en la transición de los vehículos eléctricos. Vamos con el sector automovilístico. Honda reanudará la producción normal de sus plantas en Norteamérica tras las interrupciones en el suministro de chips. Y hoy sube un 1,84% en el mercado nipón. Es uno de los protagonistas de esta mañana, después de haber señalado cómo será a partir del lunes cuando reanudará esa producción en Norteamérica, una señal de que las interrupciones por la escasez de chips de Nexperia están disminuyendo. El segundo mayor fabricante de automóviles de Japón detuvo la producción en México el 28 de octubre. Más cosas del sector automovilístico. Nos vamos a la arena geopolítica. ¿Por qué? Hay nuevo capítulo en las tensiones entre Japón y China. Pekín suspende las importaciones de marisco japonés y Tokio comienza a hacer cálculos del golpe que le pueda asestar a sus cuentas. Pues sí, China acaba de notificar a Japón que va a suspender esas importaciones de marisco japoneses que apenas acababa de retomar en medio de lo que son las tensiones desatadas tras los comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi. Un escenario de contramedidas que toma China mientras ha pedido que
Tokio rectifique esas palabras en las que advertía sobre lo que podría ser una respuesta militar si Japón se ve amenazado si China finalmente ataca Taiwán. En este escenario, Tokio hace cálculos sobre el impacto de las fricciones y la Organización Nacional de Turismo de Japón advierte que las tensiones podría provocar una caída de 1,79 billones de yenes en el PIB del país en un año, un descenso del 0,29% en el PIB. Los turistas de China continental han sido el grupo más numeroso de visitantes extranjeros a Japón en lo que va de 2025, con 5,7 millones de personas, casi el 23% del total de visitantes. De hecho, las acciones relacionadas con el turismo en Japón se han desplomado desde que se emitió la advertencia el viernes para los viajes. Miramos a Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, hoy Nvidia, pero hay mucho más. Vamos a tener las cuentas de Palo Alto Networks, de Target. En cuanto a datos, hoy tendremos la oportunidad de analizar la encuesta de la FED de Filadelfia de noviembre. Y bueno, ayer resbaló, ni de qué manera. Volvieron las caídas a los índices en Wall Street. El Nasdaq bajó un 1,21%, el Dow Jones más de un punto porcentual y el S&P 500 cayó, Roberto, un 0,83%. Así es, los descensos en los valores tecnológicos vuelven a arrastrar a las bolsas, mientras que el temor sobre una posible burbuja en el sector de la IA se extiende. El martes el mercado volvió a ser condicionado por el desplome del 2,81% de Nvidia. Siguen las preocupaciones en torno a sus resultados, que se publican hoy. Al cierre también cayó un 2,7% Microsoft y más de un 4% Amazon, arrastrada por la ola de pesimismo en torno al sector tecnológico. La compañía, eso sí, ha recibido una demanda de $69.000 millones en su emisión de bonos. Y a pesar de las caídas y del desplome, las tecnológicas siguen anunciando acuerdos. Nvidia y Microsoft anunciaron una inversión de $15.000 millones en Anthropic. Esto eleva su valoración de $183.000 millones en septiembre a $350.000 millones. Así valoraba la operación el CEO de Nvidia, Jensen Huang. El ADN de Nvidia consiste en crear los sistemas informáticos más avanzados del mundo y acelerar las cargas de trabajo más exigentes del mundo en las plataformas más importantes del mundo. Y esta conferencia telefónica es un ejemplo de ello. Para nosotros es un sueño hecho realidad. Llevamos mucho tiempo admirando el trabajo de Anthropic y Darío. Y esta es la primera vez que vamos a colaborar estrechamente con Anthropic para acelerar la nube. This is the first time we are going to deeply partner with Anthropic to accelerate Claude. Además, XAI, la startup de inteligencia artificial, estaría en conversaciones para recaudar $15.000 millones en nuevas acciones, según The Wall Street Journal. Hoy estaremos atentos a los títulos de Meta, después de que un juez federal de Washington dictaminara que la tecnológica no violó la ley monopolística al adquirir dos empresas consideradas rivales directas, como es Instagram y WhatsApp. Fuera de la tecnología, destaca la caída de más del 6% de Home Depot. La cadena de tiendas de construcción publica unos resultados por debajo de lo previsto, lo que le hace recortar previsiones de cara a lo que queda de año. Bueno, ahí tenemos Home Depot, ojo al sector retail, al sector del consumo. Ahí palpan muy de cerca pues cómo va la economía de Estados Unidos. La tecnología ahí en el top one, ¿no? En el podio de nuestras preocupaciones. Y cómo no, pues también incertidumbre sobre el próximo movimiento de tipos de interés de la Reserva Federal. Están ahí 50-50, no sabemos si bajará tipos o se quedarán tal cual. Según la herramienta CME FedWatch, hay un 49% de probabilidad de recorte de 25 puntos básicos. En este contexto, el presidente de Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, asegura que el crecimiento de empleo ha disminuido, pero la oferta laboral también está desacelerándose. Bueno, vamos con protagonistas. En el After Hours destaca la subida del 7% del fabricante de muebles Lavboy, después de presentar unos ingresos y un beneficio por acción superiores a lo previsto por el mercado. También sube un 4% On Semiconductor, después de que el Consejo de Administración de la compañía aprobara un programa de recompra de acciones por valor de $6.000 millones. Bueno, vamos con Europa y la renta variable española. Ayer nervios y ventas fueron los protagonistas. Camparon a sus anchas por los principales parques. El IBEX 35 registró su peor sesión desde abril y perforó el nivel de los 16.000 puntos.
Pues sí, hoy parte desde 15.827. Ayer caía un 2,14% y en las últimas 4 sesiones en las que ha encadenado recortes se ha dejado un 4,75%. Los inversores han pasado por caja, especialmente en aquellas compañías que más suben en el año. Entre los bancos vimos a Santander perder un 3,6%, BBVA se dejaba un 2,8%, CaixaBank un 2,83%, Sabadell 2,5 puntos porcentuales y Bankinter algo más de un 2%. Unicaja cedió un 1,7% y el mejor valor del año, Indra, también sufrió esa misma estrategia, caía un 1,9%. Se vieron descensos en compañías ligadas al tráfico aéreo, especialmente en Amadeus, que perdió más de 5 puntos porcentuales. Y ayer funcionaron mejor las compañías de un perfil defensivo, aunque también cayeron. Solaria, por ejemplo, corrigió un 1,7% a pesar del apoyo de Goldman Sachs y un día después de dispararse un 15% ante las nuevas alianzas empresariales que negocia y sus buenos resultados. En las otras bolsas europeas, el DAX retrocedía un 1,74, París un 1,86, Milán un 2,12 y el FT100 de Londres un 1,27. Vimos damnificados en el sector financiero europeo como Société Générale, que bajó casi un 3%, o Deutsche Bank, que perdía un 4,3%. Más de un 3% también se dejaban ING y ABN AMRO. La nota positiva la ponía la farmacéutica Roche, que se disparaba un 6,8% gracias a los buenos resultados de uno de los tratamientos que desarrolla contra el cáncer de mama. Bueno, para el día de hoy, ¿qué tienes? Hoy vamos a conocer datos de IPC final de octubre en la eurozona y en el Reino Unido. En este último país también se conocerá la evolución del índice de precios de producción de ese mes. Y en cuanto a valores protagonistas, miraremos, por ejemplo, en el continuo iDreams, publicaba ayer sus resultados de su semestre fiscal, ha multiplicado por 24 su beneficio semestral hasta 31 millones de euros. Miraremos a Acciona, que ha suspendido de forma cautelar a otros 2 empleados investigados en el caso de las mordidas, en el caso de Cerdán, y ACS, que puja por la ampliación del puerto de Vancouver, que es el de mayor tráfico en Canadá. Son las 7:31, esto es Radio Intereconomía. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. León y Zamora quieren conocerte y que tú los conozcas. Fundación y Caja Rural de Zamora. Los juguetes están en marcha. Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Incluso en los más buscados. Dinosaurio T-Rex interactivo. Robot Titan Fury Super Things. Casa con luces Sylvanian Families. Últimos días con un 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos muy pendientes de los mercados, a ver cómo abre hoy Europa. Ayer fue un día de bastantes nervios, de presión vendedora, y lo que nos están contando es que hay 2 elementos importantes. 1, incertidumbre sobre el próximo movimiento de tipos de interés por parte de la FED, y 2, tecnología. Yo ayer en varios grupos de WhatsApp de amigos me decían: esta semana es la semana del pinchazo de la burbuja. Esto está estallando. ¿Cómo ves el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial? Me dicen que el mercado lo que está dudando es sobre los retornos
que tantas inversiones y tantos miles de millones de dólares, pues es muy difícil saber cuándo y en qué cuantía van a ser esos retornos. Lógicamente, uno de los problemas que tenemos en los últimos meses, pero que ya arrastrando en esta última alcista del ciclo, es cuál es la capacidad real que tienen las compañías que en este momento tecnológicamente están avanzando de una manera extraordinaria en generar retornos tanto a corto como a largo plazo. Es decir, si se traduce la inversión que están haciendo, el CAPEX, en una amortización, en una monetización, mejor dicho, actual, y por tanto que eso sostenga las valoraciones tan elevadas que tiene el mercado. Y eso desde luego no nos puede extrañar que haya momentos de corrección, haya momentos como el que estamos viviendo en estos últimos días, o como fue la sesión de ayer, donde las cosas llegan a un punto en el que se tienen que ajustar, y ojalá se ajuste y desde luego continúen las correcciones, porque cuanto más correcciones haya, más barato podemos comprar los negocios y por tanto podemos seguir acumulando el capital a largo plazo. Uno de los protagonistas es Nvidia. Hoy va a presentar al cierre resultados del tercer trimestre del año. Sus acciones llevan una caída acumulada superior al 6% en los últimos 5 días. ¿Qué esperar de Nvidia? ¿Por qué es la reina y importan tanto las cuentas de esta compañía? ¿Qué mirar dentro de sus números? Porque se ha convertido en el buque insignia del desarrollo de la inteligencia artificial, y especialmente en una pieza absolutamente clave tanto para el suministro, en este caso de los consumos intermedios que necesitan otras compañías para seguir produciendo de esa forma, y luego también como producto final. Entonces, la importancia que tiene esta compañía no la tienen otras dentro del sector tecnológico, tanto en Estados Unidos como también si nos comparamos con algunos competidores, por ejemplo, chinos, y en este sentido lo que tenemos que ver es, como siempre sucede en todas las compañías, el flujo de caja libre, es decir, cuánto dinero de verdad queda la compañía después de hacer el neto de cuánto ha salido y cuánto ha entrado, porque esa es la forma que tenemos los analistas financieros de ver si un negocio funciona o no, primera cosa. Segunda cosa, si esto es sostenible o no a medio o largo plazo, y 3, si ya se está generando una rentabilidad que pueda cubrir el coste del capital, el coste de la financiación de estas compañías, que es obviamente importante, y especialmente para sostener, como se calcula dentro del flujo de caja libre, la caja que va destinada a la inversión, y esa caja pues es lo que no vemos, por ejemplo, en la cuenta de resultados, donde no se computa la inversión. El otro gran asunto es política monetaria en Estados Unidos. ¿Tú crees que va a haber bajada de tipos de interés en diciembre? ¿Qué teme el mercado? Pues sinceramente no lo sé, es decir, y si dijera que lo sabía estaría mintiendo. Lo que vemos en Estados Unidos, y ya lo hemos comentado muchas ocasiones aquí, es que la Reserva Federal está siendo muy prudente, porque sabe que la economía americana lo que está exigiendo son unos tipos de interés muy cercanos, muy parecidos a los que en este momento la Fed ha situado el precio del dinero, con lo cual, ¿para qué se necesita una bajada de tipos de interés? O sea, no tiene mucho más sentido. Entonces, que la haga en diciembre o que la haga en la siguiente reunión, bueno, esto es una cosa que afecta sobre todo al corto plazo, y a que es, por ejemplo, que ahora mismo pues mucha gente de la que trabaja en los mercados pues estén arreglándonos su bonus de fin de año. Entonces, como es una cosa que a mí sinceramente ni me va ni me viene, prefiero no aventurar los resultados de final de año, y fijarme sobre todo en si las condiciones que está fijando la política monetaria en Estados Unidos son las adecuadas o no para sostener el crecimiento y el control de los precios, y por el momento sí lo está haciendo. En clave de política nacional, importante, presupuestos generales del Estado, parece que ya toda la maquinaria está en marcha. Ayer se aprobaba en el Consejo de Ministros el techo de gasto, un 8,5% más. ¿Tu lectura, Santa Cruz? Mi lectura es que hasta incluso diría que es prudente, porque, vamos a ver, los últimos ya casi 3 años, vamos camino de 3 años con los mismos presupuestos que se aprobaron en la anterior legislatura, es decir, los aprobó un legislativo y los aplica un ejecutivo que ya no existen, sino que son del anterior. Lo que hace es prever un incremento de aproximadamente 16.000 millones de euros, ese 8,5%, traducido en millones.
mientras que el presupuesto para lo que yo llamo presupuesto paralelo, que es cuánto está incrementándose en términos reales el gasto desde el año 2023 hasta ahora, en la ejecución de cada uno de los meses, pues hasta septiembre se ve incrementado el gasto no financiero en 26.000 millones. Lo que aumente entre octubre, noviembre y diciembre, pues evidentemente estamos cogiendo y aplicando una parte de ese incremento del gasto, que solamente se sostiene porque los ingresos están creciendo más de un 12% interanual. Entonces, dentro de lo que es el disparate que me parece la política fiscal desde hace ya unos cuantos años, esto es casi lo menos sorprendente de lo que se puede hacer, y por supuesto sin olvidar que es una probabilidad ínfima de que se aprueben los presupuestos, y además haciéndolo ya bien entrado en 2026. Justo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hablaba de que este es el primer paso para que los presupuestos generales del Estado, las cuentas más importantes, sean una realidad, y hablaba de ese techo de gasto. Vamos a escucharla. ¿La tenemos o no? En la práctica, esto supone 16.673 millones de euros más. Se trata de un incremento significativo, pero también prudente, acorde con el cumplimiento de las reglas fiscales y de la reducción de déficit comprometida. Incrementa el límite del desembolso no financiero a los presupuestos de 2026, que no presentará hasta mayo a los 216.000 millones de euros. Como decíamos, es un 8,5% más de forma interanual. Oye, ¿nos lo podemos permitir? No sé si esto va en consonancia con lo que está pasando en Europa, donde estamos viendo una política algo más austera con el objetivo de ir reduciendo deuda e ir reduciendo también déficit. Una cosa es poder y otra cosa es deber. Y desde poder podemos, mientras que la recaudación fiscal crezca pues en el IRPF, las cotizaciones, la suma de los impuestos directos está subiendo casi un 20%, los indirectos están subiendo más de un 22%. Y mientras que eso siga siendo así, pues claro, pues pueden seguir tirando. Es decir, es que es la situación insólita que tiene un gobierno en democracia, de tener un presupuesto realmente expansivo porque los ingresos se están multiplicando. ¿Que debamos hacerlo? Absolutamente no. Y efectivamente ahí está la cuestión de Francia, que es ahora mismo es crucial desde el punto de vista del descontrol de las cuentas públicas en Europa, también incluso el incremento que se está produciendo del déficit presupuestario en Alemania, y por tanto el cumplimiento de las reglas del euro, el cual vuelve a estar otra vez en entredicho. Y la ministra no debería felicitarse de la cuestión del control del déficit o de la reducción del déficit público, porque a estas alturas deberíamos estar ya generando no déficit, sino superávit presupuestario. En España dicen que puede ser, la Comisión Europea en la última estimación lo que dice es que se ha ajustado, o sea, en 2025 lo cerraríamos con el primer superávit primario desde el año 2007. Esto no es un elemento, no es una noticia que nos debamos felicitar por ella, porque ya deberíamos hace ya bastantes años haberla cumplido, porque el ritmo al que crecen los ingresos no tiene precedentes. Estupendo. Javier Santa Cruz, economista, un placer como siempre. Cuídate. Gracias por el madrugón. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós, Santa Cruz. Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas. Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar. Esto es Black Friday con mayúsculas. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países, pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la
información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. SACIR Agua ha sido seleccionada para obtener la concesión del diseño, financiación, construcción y operación de una nueva planta desaladora en Coquimbo, Chile, la primera de uso humano en la región. Impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto busca asegurar el abastecimiento hídrico en una zona gravemente afectada por la sequía. La iniciativa supone una inversión estimada en $318 millones y contempla una capacidad inicial de 800 litros por segundo, ampliable a 1.200 para beneficiar a más de 540.000 habitantes de La Serena, Coquimbo y Ovalle. También incluye una red de impulsión de 60 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque regulador para garantizar una distribución eficiente del agua desalada. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma, a los que dan dinerito a escondidas y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a ir con los diarios y empiezo con 5 días. El Corte Inglés llega por primera vez a una valoración de 14.000 millones de euros. El jeque Al-Thani aumenta un 8,5% el valor de su participación del 5,5% en la firma y dispara la tasación del grupo. Más cosas, la UCO apunta a Cerdán como enlace con Acciona a cambio de mordidas. Señala que el 75% de los beneficios de Servinavar, vinculada al exdirigente del PSOE, provenían de la constructora. JP Morgan, Goldman y BNP triplican el valor de operaciones asesoradas. Audax contrata a Alantra para refinanciar bonos por 300 millones de euros y cuenta también este periódico que Transición pide un 7% de retribución a las redes en línea con las eléctricas. Diario El Economista. Los gestores temen más caídas en bolsa si la FED no baja tipos de interés. Loterías ingresa en 3 años 175 millones de euros en premios caducados. La SEPI retiene 283 millones de euros en rescate a firmas en problemas y cuenta también que la banca renegocia con Garnica 250 millones. Las entidades piden propuestas a boutiques financieras para revisar el plan de negocio. Y terminamos con el diario Expansión. Inditex bate a Louis Vuitton como líder mundial de la moda. Dice que el dueño de Zara impulsará un negocio que crecerá hasta un 2% este año. Entrevista al alcalde de Barcelona. Hay que invertir en vivienda y evitar la especulación. Y también destaca este periódico que Airbus e Indra captan 5.000 millones de euros en contratos en defensa y que BBVA refuerza el rol de Carlos Torres al frente de futuras fusiones. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala que Cerdán servía de enlace con Acciona a cambio de mordidas del 2%. Servinavar, vinculada al político, se nutría de las comisiones por las obras. El titular del Mundo es: la Guardia Civil destapa un botín de 6,7 millones al número 2 de Sánchez. La Razón destaca Ayuso: la enfermería es una profesión incentivada por el amor a la vida. La presidenta de la Comunidad de Madrid clausura un homenaje multitudinario de La Razón a una profesión esencial para la sanidad española. Y en el ABC, en primera plana, Cerdán era el cerebro de un triángulo delictivo. Con el PSOE y Acciona, la UCO destapa la red de amaños montada desde Ferraz. También, por su parte, también comentan detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por comisiones ilegales. Y nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula que los resultados de Nvidia y los datos de empleo retrasados constituyen una prueba crucial para Wall Street. Estos comunicados proporcionarán señales clave para los inversores tras una importante caída del mercado. En The Washington Post, el titular es: el Congreso enviará a Trump un proyecto de ley que obligará a revelar los archivos de Jeffrey Epstein. Y en el New York Times destacan realmente buenos amigos, citando a Trump, que elogia al líder saudí durante su fastuosa visita.
Luego vamos al principal repaso de las cabeceras europeas en Alemania con el Handelsblatt, que destaca que el discreto final de la estrategia de lujo de Mercedes-Benz en 2022, Ola Källenius quería transformar Mercedes en un fabricante de coches de lujo. Ahora ha abandonado su estrategia de precios elevados y ha desarrollado un nuevo plan. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala que la división en BMW se está convirtiendo en un problema para White, que tras la dimisión de 4 miembros del partido, la disputa en el seno de la BSW en Brandeburgo se intensifica. Vamos al Reino Unido con la portada de Times. El MI5 advierte de que espías chinos están intentando captar a diputados con grandes incentivos financieros, mientras que el Financial Times, por su parte, señala que expertos nucleares iraníes mantuvieron una segunda reunión secreta con el Instituto de Armas ruso. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde, protección de los empleados. Los cambios relacionados con el presupuesto de la seguridad social están causando preocupación entre los médicos del trabajo, mientras Les Echos destaca en su portada que en Europa las tensiones presupuestarias están reavivando el debate sobre una deuda común. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora. Aficionados del Valladolid como tú. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 €. Aprovecha y financialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 €. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Nueve minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Me quedo con la página internacional, página de geopolítica, que nos trae directamente aquí a España con esa gira europea de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Gustavo Ariztegui, diplomático, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. ¿Con qué te quedas del encuentro ayer entre Pedro Sánchez y Zelensky? Y el encuentro y el acuerdo también de aportar más dinero. Me quedo con una cosa, y es que por primera vez en mucho tiempo vemos que la política exterior errática, desaparecida y casi siempre errónea del gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una cosa bien, por lo menos una cosa bien, que es el apoyo a Ucrania ante la agresión de Rusia. El acuerdo, obviamente, para aumentar las ayudas españolas a Ucrania es positivo, siempre y cuando no nos olvidemos que España vive en una burbuja de falsedad presupuestaria, porque seguimos teniendo los presupuestos de la legislatura pasada. Eso es una cosa inédita en el mundo entero. Pero vayamos a la generalidad de las necesidades de Ucrania frente a los avances innegables de Rusia en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas. Sabíamos ya desde principios de este año
que el FSB, el Servicio de Seguridad Interno de Rusia, había instado, más que recomendado, a Putin a no aceptar ningún tipo de alto el fuego antes de enero del 2026, porque querían llegar a unos avances territoriales muy claros en la frontera, en la línea de demarcación, o si quieres la línea de control efectivo, que es como se llaman las líneas de frente, porque hay tierras raras en esa zona. Entonces, cuanto más avance Rusia, más posibilidades tiene de controlar las tierras raras, porque piensan ellos que todo lo que ganen en el campo de batalla no lo van a perder en la mesa de negociaciones. Mirando aquí a la postura española, aquí Moncloa tiene que enfrentarse a una verdad incómoda, y es que Europa tiene que rearmarse como nunca en 8 décadas y debe construir un mando común y también una estructura militar única. Y ahí Moncloa, pues ayer lo dejó bastante evidente, aunque le duela. Sí, en efecto. Es decir, son 3 cosas distintas las que tú mencionas aquí, todas ellas muy importantes. La primera es el rearme. España no quiere pasar del 2,1% en gasto de defensa. Como mucho, y maquillando las cifras, dicen que van a llegar al 3%, cuando el resto del continente se ha dado cuenta que la fase de Arcadia feliz en la que vivíamos desde la implosión de la Unión Soviética en el año 91 era una peligrosa fantasía. Y esta peligrosa fantasía, que además fue alimentada por muchos intelectuales occidentales que hablaban irresponsablemente de aquello de los dividendos de la paz, como recordarás, el final de la historia de Francis Fukuyama, etcétera, etcétera. La segunda realidad es que la paz cuesta dinero y el armamento o la disuasión se construyen con fuerzas armadas creíbles y eficaces. Solo el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza creíble ante un enemigo potencial, como es el caso de Rusia, es lo único que puede evitar el que se produzcan nuevas invasiones en el futuro. En mi opinión, la parte más débil y más vulnerable de los potenciales objetivos rusos es Moldavia. Después yo creo que puede haber guerra híbrida contra los países bálticos, pero invasión territorial propiamente dicha, no. Y la tercera que tú decías, el mando único. La Unión Europea no es un instrumento construido ni concebido para la defensa. Y por lo tanto tenemos un problema muy serio. Mientras tengamos 27 países que son muy distintos unos de otros, de hecho hay 3 gobiernos prorrusos entre nosotros en los 27, tenemos 2 países neutrales entre los 27, Irlanda y Austria, pues mientras esas diferencias abismales persistan, va a ser muy complicado seguir trabajando con una unanimidad. Lo que tendríamos que hacer es reforzar la pata europea de la OTAN. Ya existe el invento, ¿para qué vamos a inventar otro? La OTAN ha hecho bien su trabajo desde el año 49 en que fue fundada. Por lo tanto, reforcemos la OTAN, sigamos el ejemplo que países responsables están haciendo, Polonia, Grecia, los países bálticos, Finlandia, Suecia. Pidamos a los países neutrales de la Unión que no interfieran con la defensa común y que también aporten de alguna manera con su propia defensa, porque no hay que olvidar que lo que no se puede ser en la defensa colectiva es gorrón. Vale, y lo último, en 30 segunditos, Trump refuerza la alianza con Arabia Saudí, le ve como un aliado importante fuera de la OTAN. ¿Tu lectura, a modo de titular, Gustavo? Arabia Saudí siempre ha sido un aliado esencial de Estados Unidos y de Occidente. Hoy, cuando los países del Golfo han adquirido un protagonismo que no han tenido en los últimos 50 años, es evidente que Arabia Saudí, con 30 millones de habitantes, 2 millones casi y medio de kilómetros cuadrados, y una compañía que es varias veces, Aramco, varias veces el PIB de muchas economías occidentales, es absolutamente esencial el traer hacia Occidente el apoyo de un país que está en plena transformación positiva y que es un elemento y un ancla de estabilidad en la región y que ha sido esencial para volver a traer la seguridad en esa zona del mundo absolutamente incendiaria. No es una tontería. Gustavo Ariztegui, un placer como siempre. Gracias, un lujo.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. A estas horas van a encontrar una hora punta complicada. Lento el nudo sur hacia el oeste, hasta el Puente de los Franceses, y también hacia el este con retenciones hasta el nudo de Manoteras. Vías de entrada a la ciudad también difíciles, todas ellas lentas, salvo la M607 y la A4. Una incidencia, además, en una de ellas está agravando la situación. Hablamos de la entrada por la A3, donde se ha producido un accidente en el carril derecho de acceso a la M30 en sentido norte, lo que lentifica aún más todo este acceso. En cuanto a otros accesos, en este caso a la Almendra Central, difíciles a estas horas, todos ellos, y numerosos puntos interiores con mucho tráfico. Lento en estos momentos el túnel de Cristo Rey hacia Bermúdez